en el momento en que lo creen oportuno, ¿no? Otros ya tienen un tema que les preocupa enormemente con anticipación, preparan su participación al sínodo y dicen lo que tienen que decir, ¿no? Entonces, justamente una de las cosas más importantes es precisamente que lo que los obispos van diciendo y cómo eso se va recogiendo por un comité de redacción. Y la segunda fase, si ustedes creen que la primera fase es más confusa para los periodistas, ¿no? La segunda es peor, porque los obispos se dividen en pequeños grupos de trabajo para ir redactando un documento final que van a presentarle al Papa para su consideración, y al preparar ese documento, los obispos no exponen nada, no hay exposiciones, hay simplemente diálogo en salas de trabajo, ¿no? Conversan, a ver cómo redactamos este tema, mira, yo tengo esta propuesta, ¿y a qué tal si agregamos esto? ¿No? Entonces, es un comité de redacción, es un grupo de trabajo. Y ahí es cuando usualmente los periodistas que tienen que cubrir el evento reciben presión de sus medios y le dicen, oye, di algo de lo que está sucediendo del sínodo, y eso es cuando surgen las ideas más descabelladas y las noticias más ridículas o escandalosas, ¿no? Un obispo dice, obispos se rebelan contra el Papa porque quieren que las escrituras tal cosa, ¿no? Se me ocurre cualquier cosa que podría decir. Y eso no es verdad. Y normalmente cuando ustedes lean una noticia de esa naturaleza, que ni siquiera vale la pena leerla, pero si la leen van a ver que dicen, una fuente reveló a nuestra agencia o a nuestro periódico, ¿no? Una fuente, no citan a nadie. Y esa fuente puede no existir. Y se los digo porque yo he cubierto sínodos como periodista, me ha tocado cubrir sínodos, y he visto un sínodo, recuerdo el caso concreto de un periodista norteamericano que nunca asistió a los eventos del sínodo. No hablaba italiano, no hablaba español, y se quedaba todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, en la sala de prensa. Los periodistas, cuando los obispos tenían una pausa, salíamos corriendo a ver si los encontrábamos, entrevistábamos a los obispos, regresábamos corriendo a la sala de prensa a escribir nuestras noticias, y este periodista estaba leyendo los periódicos que se ofrecen en la sala de prensa en los distintos idiomas, ¿no? Obviamente él leía los periódicos en inglés. Nunca se movió, ni una sola vez salió con nosotros. Y al final yo leí un artículo con una evaluación de cómo había acontecido el sínodo, de qué cosa había pasado, y donde básicamente lo que hace es relatar lo que a él se le ocurrió, citando en todo momento fuentes que supuestamente a él le dieron declaraciones en exclusiva, ¿no? Yo nunca lo vi. Entonces puedo decir que efectivamente hay información que se inventa, porque cosas que dijo ahí nunca pasaron, ¿no? Entonces hay que tener mucha prudencia, porque la conclusión final del sínodo en realidad se conoce en dos instancias. En una, cuando los obispos envían su mensaje a los pueblos al final propiamente del sínodo, que simplemente da una idea, no es un documento de valor magisterial, es un comunicado simplemente, donde los obispos del mundo, a través de un comité de redacción que prepara este documento final, señala al mundo cuáles son las inquietudes, qué cosa es lo que desean hacer con las Sagradas Escrituras, qué cosa desean alentar al pueblo fiel que haga, etc. Esa es la primera instancia, que es muy ligera, ¿no? Es un documento, digamos, no trascendental, pero importante, indicativo. Y el segundo, y realmente importante, es el documento que el Santo Padre elabora tiempo después, cuando ha revisado todas las propuestas, cuando ha pasado por un comité de redacción del sínodo y finalmente le entregan a él un documento final que él estudia, cuando escribe la exhortación apostólica post-sinodal. Después de cada sínodo ha seguido una exhortación apostólica, y frecuentemente han sido documentos liminares, documentos importantísimos para la vida de la Iglesia. Por ejemplo, cualquier catequista no puede prescindir de un documento como el del Papa Juan Pablo II, la Catequesis Tradende, ¿no?, que se produjo después de un sínodo sobre la catequesis. Y así existen distintas exhortaciones apostólicas que han seguido al sínodo sobre los laicos, como la Christi Fidelis Laicis, sobre los sacerdotes, sobre los obispos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante comprender que las grandes ideas de este sínodo las vamos a recibir recién, tiempo después,
probablemente un año después, a través de la exhortación apostólica postsinodal. Pero ya tenemos una porción de prueba de las reflexiones que están en la mente del Santo Padre cuando dijo estas palabras tan sencillas y tan encarnadas sobre la fuerza de la palabra de Dios, ¿no? En la apertura de la primera congregación general del Sínodo, dijo: la palabra de Dios es fundamento de todo, es la realidad. Y para ser realistas, debemos contar sobre esta realidad, debemos cambiar nuestra idea de que lo material, las cosas sólidas, las cosas que tocamos son la realidad más sólida y segura. El Señor nos habla al final del Sermón de la Montaña sobre las dos posibilidades de construir la casa de la propia vida, sobre la arena o sobre la roca. Construye sobre la arena el que construye solo sobre las cosas visibles, lo que se puede tocar, éxitos, profesión, dinero. Aparentemente estas son las verdades, estas son las realidades, pero en verdad son cosas que pasan. Como vemos ahora con la quiebra de los grandes bancos, el dinero desaparece, no es nada. Extraordinaria lección de la importancia de la palabra que no pasa frente a las cosas que a veces los cristianos creemos que son la realidad cuando no lo son. Que tengas un buen día.